Comenzaremos para no hacer esperar a los que han sido puntuales, que ya son unas 40 personas las que estamos conectadas. Sí. Bueno, pues si os parece, bueno, saludaros a todos los que habéis mostrado interés en esta charla. Soy David Badía Villas, para quien no me conozca, profesor en la Escuela Politécnica Superior de Huesca, Universidad de Zaragoza, y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo, y bajo el paraguas del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y el País Vasco. Bueno, pues tenemos ya la costumbre de celebrar, en este caso en vísperas, ¿no?, del Día Mundial del Suelo. Sabréis seguramente que la Unión Internacional de las Ciencias del Suelo, a principios de este siglo, ya trató de potenciar este día. Cuaja finalmente en el año 2013, cuando FAO respalda unánimemente esa decisión, y desde entonces pues llevamos celebrando el Día Mundial del Suelo. Este año tiene el lema "Mantengamos vivo el suelo, protejamos la biodiversidad del suelo", y queremos celebrarlo con una charla que nos va a impartir inmediatamente el profesor Dr. Raimundo Jiménez Ballesta sobre residuos, como comentaremos a continuación. Antes lo que quería era simplemente recordar por qué celebrar un día dedicado al suelo. Lo voy a hacer aprovechando este póster, esta imagen que la propia Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, elaboró para el Año Internacional de los Suelos. Bueno, recordemos que el suelo es vital, ¿no? Llamamos la epidermis viva de la Tierra, porque bueno, es una capa delgadita entre rocas y atmósfera que es fundamental para nuestra supervivencia y la vida tal y como la conocemos. Participa el suelo en la regulación climática, yo creo que eso somos todos bastante conscientes. Hay toda una serie de flujos, el suelo respira, el suelo emite CO2, hay prácticamente toda una serie de reacciones en las que la actividad biológica es fundamental, ¿no?, en la emisión pues de gases de efecto invernadero, óxidos nitrosos, aparte de este CO2, metano, etcétera. En el suelo también hay toda una serie de interacciones en las que los nutrientes pueden o no estar disponibles para la vegetación, para los pastos. Hay una clara relación entre equilibrio de nutrientes en suelo y en planta. El suelo es también un hábitat fundamental para los organismos vivos. Recordar que se considera que en una cucharadita de suelo hay pues tantos microorganismos como habitantes hay en el planeta, ¿no? O hay otra cifra que también da FAO, y es que una cuarta parte de la biodiversidad del planeta Tierra está bajo nuestros pies, no está en los suelos. El suelo, además, también da resiliencia, que es una palabra que ahora con la pandemia está muy de moda, ¿no?, al ecosistema, a la cuenca, respecto a las inundaciones, ¿no? Una cuenca con suelos profundos pues tiene esa mayor capacidad de dar resiliencia al ecosistema. Es un reservorio de agua para las plantas. Del suelo también extraemos, bueno, curiosamente, productos que nos sirven para nuestra salud. Recordaréis el género Penicillium, ¿no? Hay multitud de especies dentro del género Penicillium. Muchas especies pues están en el suelo, o Streptomyces. Hay una fuente de recursos genéticos tremenda, y sin embargo conocemos muy poquito lo que hay en el suelo. Por ejemplo, a nivel de bacterias, se considera que conocemos el 1 o el 2% de lo que se estima hay en el suelo. Es decir, que tenemos ahí unos recursos todavía desconocidos. ¿Me estáis oyendo, verdad? Perfectamente, perfectamente. Vale, yo a ver si estoy hablando para mí. Venga, pues seguimos. El suelo es la base para las infraestructuras humanas. Los que viváis sobre suelos con arcillas expansibles lo conoceréis bien, ¿no? Los problemas que dan para infraestructuras de regadío, por ejemplo, bueno, cualquier tipo de construcción. Del suelo también sacamos materiales, pues en la zona en la que estamos, por ejemplo, pues el Mayacán, ¿no?, el horizonte petrocálcico, se ha usado para
para construcción, o el yeso lavastrino, la arcilla, el adobe. También en el suelo encontramos parte de nuestra herencia cultural. No es raro ver cómo edafólogos trabajan con el campo de la arqueología, con arqueólogos. También el suelo, bueno, nos suministra alimentos. La producción primaria de los ecosistemas se basa en el suelo. El 95% de los alimentos provienen directa o indirectamente de esa producción, de ese recurso natural, de ese suelo. Obtenemos fibras, algodón, lino, biocombustibles, por lo tanto es imprescindible. El suelo puede actuar como subidero de carbono. Recordemos que en el suelo tenemos el triple de carbono que hay en la atmósfera, incluso 4 veces más, por ejemplo, carbono que hay en la vegetación que hay en el conjunto del planeta, ¿no? Por lo tanto, el manejo del suelo tiene esa gran influencia en el que se emita o el que se acumule carbono. Y, bueno, finalmente, el suelo puede actuar con cierta capacidad depuradora, ¿no? Es como una depuradora biológica. Y, bueno, hay determinados contaminantes orgánicos que los microorganismos pueden degradar, ¿no? Pueden purificar ese suelo y el agua que circula a través. Hay toda una serie de riesgos, ¿no? Para ese suelo y para su biodiversidad. Y entre estos riesgos pues está precisamente el tema de los residuos, la contaminación. Y es en ese tema el que hoy queríamos centrarnos, ¿no? Queríamos celebrar este día, como he dicho, con la charla del profesor Raimundo Jiménez Ballesta, titulada Aplicación de residuos al suelo, ¿una oportunidad o una amenaza ambiental? A ver cuál es la respuesta. Raimundo, por hacer una breve introducción, ha sido profesor los últimos 30 años en la Universidad Autónoma de Barcelona, dentro del área a la que yo también pertenezco, de Ecología y Química Agrícola. Ha formado a numerosos estudiantes en los diversos niveles, grado, máster, doctorado en su propia universidad y otras, además de fundaciones, institutos de investigación, y ha actuado como director, como docente en muchísimos cursos. Por tanto, estoy seguro que hoy nos va a dar una buena charla. Es autor de numerosas publicaciones y, por irnos, por ejemplo, a los libros, pues comentar que en temas agrícolas ha trabajado en la elaboración de atlas de suelos vitícolas con otros colegas, o, por ejemplo, ha trabajado también en las tablas de Daimiel, caracterizando qué suelos aparecen en esa zona. Uno de los últimos libros que yo le conozco pues, es la introducción a la contaminación de suelos, en las que, aparte de algún capítulo, también ha sido el editor científico de esta reciente obra. Bueno, hecho eso, yo creo que, Raimundo, pues puedes empezar. Aunque no nos veas, estamos muchos esperando tu charla, que estoy seguro que va a ser estupenda. Cuando quieras, Raimundo. Muy bien, muchísimas gracias. Espero que se oiga bien, ¿sí? Sí. ¿Correcto? Perfecto, muy bien. Buenos días. Muchas gracias, profesor Davía, por las palabras. Son evidentemente fruto de la amistad y la valoro extraordinariamente, puesto que vienen de una personalidad como es el profesor Davía, al que admiro desde hace bastante tiempo. Nos conocemos desde hace bastante tiempo. Bien, voy a mostrar alrededor de unas 160 diapositivas. Yo tengo un carácter y mi carácter me obliga a mostrar muchas cosas. Es un defecto más que un carácter positivo. Y lo hago desde la perspectiva de lo que nos manda. Vamos a ver si quiere pasar esto. Parece que no quiere pasar. La perspectiva, vamos a ver si quiere pasar. No quiere pasar. Tiene que ser pasar con el rodel. Bajo la perspectiva, estamos en el próximo al día 5 de diciembre, que, como ha dicho el profesor David Badía, corresponde al Día Internacional en el que se celebra el suelo. El suelo es el elemento fundamental, con unos criterios, con unas características que, dependiendo de quién la mire, pues puede ser salud para la salud humana, naturaleza para mejor vida. Bueno, en definitiva, de lo que nos estamos hablando es de suelos sanos. Parece
podría ir encaminado hacia la experiencia de suelos sanos. Claro, ese es un término relativo, que a nosotros nos viene bien porque vivimos en una región, en un país, en una zona que, grosso modo, está en ese 20% de la población que consume el 80%. Son cifras muy globales de los recursos y, evidentemente, los recursos edáficos. Pero somos conscientes que hay otro 80%. Esto no va bien, no sé por qué no va bien. Esto tenía un movimiento y no va, no sé por qué. Bien, el 80% tiene que sobrevivir con el 20% de los recursos y que depende por dónde miremos, esto puede ser de una manera u otra. Porque si yo ahora me imagino y les digo a ustedes, vamos a tomar una verdurita, diríamos, pues no está mal, no es la hora apropiada, pero es muy sana, nos apetece, pero seguramente diríamos que sea de calidad. Y una fresa, pues seguramente también. ¿Por qué? Pues porque es una fruta, es fácil de digerir. Bueno, estupendo, muy bien, estamos hablando de calidad. Y si le pregunto al pobre peruano que vive alrededor de 5.000 metros, diapositiva mía, dicho sea de paso, como prácticamente he dicho, la mayoría de las diapositivas son mías. Es decir, un pobre que está sacando los tepes, las partes superiores del horizonte úmbrico, por cierto, en aquella zona, y que baja aproximadamente en 24 horas, caminando 24 horas, pues que es muy difícil acceder a estos territorios, para ponerlo en los jardines de Lima, para venderlo en los jardines de Lima. Claro, evidentemente para esta persona es diferente, la cosa no tiene nada que ver, son puntos de vida diferentes. Entonces, si hablo de estas temáticas, ¿cómo las hablo? ¿Las hablo así a un nivel muy alto, desde los rascacielos de Madrid, o me bajo al suelo? Obviamente me gusta bajar al suelo y ver que el suelo es la parte fundamental de la vida, donde se desarrollan multitud de aspectos relacionados con la vida humana. Entonces, sí, bajar al suelo, pero eso hay algo que no va. A ese suelo que tenemos aquí en la región de Madrid, este que hemos visto, o hablamos de este otro suelo que tiene otra problemática, otro mundo, no solo otras propiedades y otra clasificación. Son dos cosas muy diferentes. Y no digamos si me voy a este otro suelo, muy característico de la región mediterránea, cerca de Talavera de la Reina, un rojo fantástico, unos cutales fantásticos, o por qué no, me voy a hablar de los suelos que están al borde de la costa, en Benicàssim, donde hay un proyecto para reubicar nuevas construcciones sobre unos suelos tipo turba, unos cistosoles, que tenemos ahí muy bien desarrollados. Y que, por cierto, sabemos muy bien diferenciar de otros que están en el entorno y que discutimos con los ecólogos que donde hay piritas, donde hay rasgos de hidromorfía, forma parte de lo que se llama un humedal, una zona que es a conservar. Y no hay duda. Si me dices que la cosa va a otro sitio, entonces la cosa puede ser más discutible. Pero a veces tenemos datos muy criterios más que suficientes. De verdad que, hecha esta especie de presentación, hago un recorrido a medio vuelo desde Madrid y pasando por muchos lugares. Por ejemplo, pues lugares como estos, llenos de residuos por todas partes, algunos fuertemente contaminantes. Paso por Consuegra, que tiene unos molinos excelentes y lo aconsejo, y según salgo, voy en el coche, me encuentro con una zona de chatarra, en definitiva, de coches. Me vengo al Corte Inglés de Madrid y el edificio de atrás, estoy hablando de hace aproximadamente 10-12 años, lo tiran, el edificio del Corte Inglés, justo el que está ahí detrás, y veo una enorme producción de residuos. Y me voy a La Manga y, en pleno día festivo, digámoslo así, pues hay residuos por todas partes porque somos muchos, quizás porque no los recogen adecuadamente. Pero es que me paso todos los días a la Universidad Autónoma de Madrid, paso por delante de Telecinco y me encuentro con residuos. Son fotos reales, no son inventadas, ¿verdad? Residuos. Y me voy a la zona de los chinos de aquí del sur de Madrid, al polígono Cobo Calleja tan conocido, y me encuentro montañas y montañas de residuos. No es debido a los chinos, dicho sea de paso, ¿verdad? Y me voy con los alumnos a ver la planta de biocompostaje y me dicen que puedo biocompostar, pero se me caen muchos alumnos, no pueden entrar por el fuerte olor de una planta
de recuperación de residuos, porque obviamente huele francamente mal. Bueno, pero es que he ido a Almagro años y años y años, he visto que había un hueco donde sacaban los materiales de los basaltos para hacer las calzadas de los pueblos o para hacer la ampliación, la doble vía entre Madrid y Andalucía, y luego lo rellenan con residuos hasta que llega un año, el siguiente, y de pronto pues aquello ya está lleno, no hay manera de, y entonces tienen que abrir un nuevo, donde en el volcán de la Yezosa, donde hay un hueco, hilo tempore fabricado, y empiezo a fabricar, y pasan 4 años y ya está lleno, ya está prácticamente. Un problema de residuos. Y me paso por el kilómetro 104, 105, me lo sé muy bien, porque voy con cierta frecuencia a mi territorio manchego. Hay un hueco, se puede ver perfectísimamente desde el año 82, tal cual está. De hecho, esta foto, allí al fondo no se ven los molinos. Hoy sí, hoy pasas por allí desde esta misma posición. Están los molinos de viento que han hecho y afortunadamente lo han mantenido, aunque ya algún, no sé cómo calificarlo, empieza a meter, como veis aquí, como ven ustedes aquí abajo, residuo y residuo. Y qué hablar de los residuos del suceso acontecido en Seseña, ¿verdad? Hace unos poquísimos años, donde hubo un incendio, no sé si fortuito o no fortuito, donde se queman una cantidad enorme de ruedas, llantas de ruedas de coche, y dejan un espacio quemado que, bueno, hoy pasas por allí prácticamente inhabitado, pero que de alguna manera ha dejado una huella indeleble sobre eso. Bueno, yo parece que estoy en contra de los residuos. Los residuos, en la mayoría de los casos, tienen el 40, 50, incluso más por ciento de materia orgánica, y veremos que, lo ha dicho el profesor Badía, que la materia orgánica es uno de los agentes fundamentales para tener un buen suelo. Pues claro, nosotros, esto es una pena, porque esta diapositiva debería salir seriada. No sé por qué no sale seriada. Van bajando uno a uno los residuos. En fin, esto tiene la técnica, por eso estoy en contra de la técnica. Bien, entonces vemos que hay una estimación, depende del país, de la zona, pero es una estimación. Quiero recordar que los datos los saqué hace tiempo del antiguo MOPU. Entonces ahí están los residuos agrícolas, no son muchos, son muy variados, a ellos le vamos a dedicar un tiempo, los lodos. Bueno, a mí me gustaría hablar de los residuos mineros, pero me voy a ceñir a estos residuos agrícolas que son muy importantes. Y también podría hablar de los escombros, que son muy interesantes. Lo que sí sé es que hay una enorme, lo que sí estamos de acuerdo todos, que hay una enorme producción de residuos. Enorme, enorme. Y nuestra sociedad me temo que va a seguir con esa tesitura. Y entonces, un suelo tan magnífico como este, suelo, a ver si sale la diapositiva, de un cuerpo estupendo, pero tengo un horizonte cálcico en profundidad, de un argílico de libro en superficie. Bueno, me falta el horizonte superficial, es que hace muchos años que me lo quitaron. Pero yo voy a recibir esos residuos. ¿Saben cómo soy? ¿Me conocen suficientemente? ¿Realmente me quieren? Esto es todo un problema. Esto es todo un problema que hay que solucionar. Me encuentro con este de aquí del sur de Madrid, una zona donde está aflorando finalmente la roca. No son suelos muy significativos. ¿Qué pasa? Es que el poco suelo donde echaban precisamente estos residuos de las ruedas, estos suelos, es que no valían para nada. Bueno, ahí al fondo veo unos olivos, sí sirven, no sirven ya para nada, me han abandonado. Si estoy pálido, estoy decolorado. No, los suelos pueden servir, por ejemplo, para hacerse cargo de los residuos. Claro, ya estoy en una situación como esta, donde me aparecen arrugas. Evidentemente, en este caso, estamos en la costa de Huelva, evidentemente, pues porque soy así, porque estoy en un territorio que es así. Entonces, claro, me salen arrugas, me salen huecos, un horror, pero cuidándolo no debería suceder realmente esto. Y yo me preocupo por eso. Y los pobres peruanos a 5.000 metros de altitud se preocupan porque Mina Buenaventura se deshace de unos residuos potencialmente peligrosos. Vamos a ver tangencialmente unos residuos potencialmente peligrosos que añadimos a los suelos y no sé si somos conscientes. Probablemente. Bien.
Esa diapositiva le tengo mucho cariño porque uno de esos viajes que uno hace a esas zonas te suben a 5.000 metros de altitud, como si tal cual, y te pones de parto prácticamente. En fin, entonces, todo eso dependerá, esto de los residuos va a depender de dónde estoy. Estoy en la región mediterránea, ya sé cómo somos los mediterráneos, somos deficitarios en materia orgánica. Gráfico bien conocido, ¿verdad? Donde pone de manifiesto que, en grosso modo, muchos de nuestros suelos son deficitarios, menos del 2% de materia orgánica. Entonces, la región mediterránea tiene un clima, tiene un carácter que ayuda, colabora a la pérdida de materia orgánica. Entonces, si además hay unas técnicas de cultivo que no favorezcan esas técnicas de incorporación de materia orgánica, mal asunto. Y podemos llegar, en definitiva, a una degradación de un suelo que estoy sometiendo racionalmente o medianamente de forma racional al uso agrícola. Si el suelo se degrada, disminuye la productividad. Si se disminuye la productividad, pues evidentemente se pierde, bien por erosión, bien por degradación en general, y me puedo encontrar que algunas técnicas, yo no me estoy en contra de esta técnica, ni mucho menos, algunas técnicas no sean las más adecuadas. Y finalmente acabo abandonando la tierra, algo que está siendo muy común, no tanto por esta vía, sino por otras cuestiones económicas, sociales, etc. Esta ranita que hay aquí abajo, si estuviera puesto en buena presentación, debería hacer una jugada, pero no la hace. Bueno, seguimos. Por tanto, es necesario tomar en consideración la optimización del uso del suelo, meternos dentro de eso que se denomina desarrollo sostenible, que nos lo han plasmado desde el punto de vista, desde la mirada de los ecologistas. Es así, y obviamente digo, y estoy pensando en que una buena parte de los que estamos aquí, me están escuchando, el factor medioambiental quizás no lo tomen en consideración, hay que tomar en consideración el factor medioambiental. Bueno, ya son las 12, es hora de tomar un vino, un Prado Rey de Ribera del Duero, o nos vamos a un Proto, o un vino más sencillo. Bueno, es lo que a mí me gustaría, tomar un vino ahora, no es posible. O ver un viñedo de La Mancha, Moral de Calatrava, una finca muy grande, muy bonita, y hacer experimentos con distintas variedades. De eso hay mucho hecho, no soy especialista, y mucho menos. Tengo una finca de Osborne cerca de Talavera de la Reina. Y lo que sí digo es que, cuidado, hay que trabajar con muchas muestras, hay que trabajar con muchos suelos, hay que identificar perfectamente el suelo, hacer muchos análisis, para luego obtener un buen producto manchego. ¿Cómo? Manchego. Finca Río Negro no es La Mancha, pero está en Castilla-La Mancha, 24 euros. Una buena finca, no estoy haciendo promoción, son buena gente, pero están en los suelos más viejos del mundo, desde luego de Europa, concretamente una zona que no es La Mancha característica, al norte de La Mancha, al límite prácticamente con Madrid prácticamente con Castilla la Vieja. Bueno, nos vamos a un Pingus 129, son fotos del Corte Inglés, o me voy a algo que me supera, porque no está en mí ni los anteriores, a un reserva especial, un Ribera del Duero, por 366 euros. Bueno, es que alrededor del vino hay un mundo idílico. Una buena copa, un buen oler, un buen sabor, es un mundo idílico que puedes terminar, como no, con este fantástico mundo de ver una bodega estupenda. En este caso es una bodega de La Mancha, en Tomelloso, la bodega más grande que hay, no significa que sea la mejor, la bodega más grande que hay en España y gran parte del mundo. Bueno, pero yo he mencionado ahí unos vinos. El que yo tomo, y no estoy haciendo una concesión a mi amigo David, el que yo tomo es un Borsao, que es una garnacha mítica de Mercadona, 2 euros. A veces tomo ese, a veces tomo otro, y a veces lo cambio con uno mío de la tierra, ¿no? Campo de Box. Es decir, yo no soy especialista, pero me parece que es un buen cuerpo y que es una gran industria. ¿Cómo que es una gran industria? El sector vitivinícola español supone el 12% de la producción mundial. Somos un punto importante. Somos el 0,65% del Producto Interior Bruto. Yo no soy especialista. He dicho que me pueden hacer las preguntas que quieran al final,
Espero que de esto no me pregunten, porque son datos que he tomado por ahí, espero no haberme equivocado. Se juegan con 5.000 millones de euros, y que estamos con una cifra importante. Y que existen muchas DPO, muchas denominaciones de origen, calificadas, supercalificadas, vinos de pago, denominaciones geográficas, es decir, tenemos un cuerpo muy importante. Yo creo, no obstante, que todavía no nos podemos comparar con los franceses. Podría contar alguna anécdota, pero en fin, no quiero entretenerme porque me he comprometido a hacerlo en el tiempo. Lo que sí sé es que esa industria, a la que, como veis, quiero mucho y subrayo, es una industria que evidentemente produce mucho vino, mucho más del que consumimos, pero también produce muchos residuos, raspones, orujos, las lías, lo que podíamos denominar, en término final, porque incluyen muchas lías, vinazas. Y son muchas cantidades por hectolitro, muchos kilogramos por hectolitro. Bueno, por ahí va entonces, nos vamos centrando entonces en lo que es verdaderamente importante de esta charla, ¿no? Qué pena que no salgan las animaciones, porque las tenía muy bonitas, después de haber estado casi 15 días con ello. Bueno, de la uva sale el vino, pero no de toda la uva, todo se produce vino, habrá muchos que sepan mucho más que yo, obviamente, que somos el tercer país en producción a escala mundial, es importante, no hay duda, pero que en España se producen por año 329.000 toneladas de raspón, unas 920.000 toneladas de orujo y 394.000 toneladas de lías. Es decir, muchos residuos. ¿Peligrosos? No. ¿Mejores o peores? Sí, distintos. Y también producimos aguas residuales, 28 millones de metros cúbicos por año, es decir, una cantidad muy importante. ¿Y dónde van? ¿Qué hacemos con ello? Pues algunos sirven para producir productos alimenticios, algunos sirven para, en fin, de la uva, de la industria vitícola, hay mucha capacidad de caminos a seguir para reutilizar sus subproductos. Bueno, empezamos con una viña magnífica de La Mancha. Esta foto no es mía, recolectamos la uva, modernamente lo hacemos con maquinaria sofisticada, obviamente, si está incorporado. A la otra ya no estoy tan seguro, a mí me gusta más la otra. Recogemos unas uvas muy diferentes, las llevamos a una gran bodega, esta que estaba contando, Virgen de la Viña, de Tomelloso, y me quedé maravillado. He estado 3 veces y me parece enorme, por grande, es una cosa mastodóntica. Sacamos los mostos, jugamos con ellos, esto es del IBICAN, que pueden hacer experiencias muy diversas. Bueno, muy interesante. Aquí lo he sacado de un colega, yo tengo ahora otra, viñedo, recepción de la uva, despalillado, prensado, bueno, ¿qué voy a decir? Nada nuevo. Sarmientos, racimos agraces, hojas, raspón. Hombre, aquí ya tengo residuos. Bueno, yo no me preocupo por esos residuos. El orujo fresco, el orujo destilado, tampoco me preocupa demasiado, ¿no? Orujo agotado, ya hay esos términos, me pierdo, espero que no me pregunten sobre eso. Las lías, ya entramos en otro campo, ¿verdad? Las tortas de lías, cuando ya por centrifugación, ya me crean mucho más problema, sobre todo si los llevo al suelo. Veremos la importancia del suelo. De manera que obtenemos, a través de los residuos, llevamos a los EDAR, cuando no los tiramos y los vemos por ahí en medio camino. Estaba buscando unas diapositivas que tenía hace unos 12, 14 años, no las he encontrado, tiradas en pleno suelo. Alguna voy a enseñar ahora de otras cosas. Lodos de vinaza, aguas residuales depuradas. Bueno, este esquema no es mío, tengo que reconocerlo, y tampoco sé de dónde lo he sacado, lo digo porque me gusta ser ecuánime en este sentido. Lo que sí digo es que de la industria vitícola, entonces hay unos derivados, sarmientos, hojas, racimos, como habíamos dicho, y de los mostos, y demás, raspones, orujo, pepitas, pangos, heces, olías, piquetas, vinazas, aguas de lavado, es decir, son unos subproductos que hay que tomar en consideración. Hay que tomarlos en consideración. Luego, los sarmientos a mí no me crean problemas. Yo no veo que sea problema con los agricultores. Los de mi tierra yo creo que los tratan suficientemente bien. Hoy día están compostando, lo van a utilizar como combustible, pero no todas las cantidades. Evidentemente, incluso se puede abonar con ellos si se trituran. De los raspones, pues yo no puedo decir mucho.
Lo que sí sé es que salen de los subproductos de la bodega que estaba citando, de Virgen de la Viña, los residuos, parecen un caballo que está estercolando, más o menos, y me encuentro en bodegas de Casa La Viña, donde es mi territorio, donde yo he pasado de niño multitud de años y años, residuos, viejos, y los tenemos ahí. ¿Y qué hacemos con ellos? Pues lo podemos utilizar como fertilizante, y así se utiliza, ningún problema. Bueno, no todo se puede utilizar como fertilizante, se puede reconducir de alguna manera. Mirando, buscando información, dice, la familia Zubizarreta reutiliza orujo de uva y lo convierte en alimento para el ganado. Estupendo. El tema no lo he estudiado, así que cabe esa posibilidad. Ya cuando hablo de estos residuos, la cosa es un poco más compleja, ¿verdad? Y no digamos cuando estamos podríamos denominar un sensulato, efluente genológico, es decir, ya cuando ya no tengo nada que hacer, fangos, heces, a ver qué hago con esto, a ver qué hago, esto es un problema. Bien, utilizo ahora entonces las diapositivas de un trabajo fin de grado que hice hace unos 10 o 15 años. Como lo hice sin medios económicos, llevando mi coche personal, bueno, una joven que trabajó muy bien, pues, ¿qué son las vinazas? Pues este esquema me parece que lo resumen. Uva, prensado, mosto, orujo. Extraigo unos productos, el mosto lo decanto, fermento, filtro, y obtengo vino, obtengo un zumo y obtengo las lías, ¿verdad? Y lo que sí sé es que de la destilación de estos subproductos puedo sacar el alcohol, que dice mi amigo, alcohol que llevo a los brandis gaditanos o que incluso se llevan a los whiskies escoceses, y al final tengo un residuo que es con el que me quedo. De piqueta, de lías, de vinaza. Bueno, realmente, si yo quiero hacer un experimento, necesito medios económicos. Este que estoy mostrando fue simplemente porque tenía persona de interés. Insisto, me fui de Strangis y me encuentro una piscina donde está llena de vinazas. Ya estamos entrando por fin en la conferencia. Y lo que me encuentro en el territorio del lado, muy querido por cierto, donde hay unos suelos rojos fantásticos, un cálcico, sin petrocálcico, que hay el rojo ahí al borde, el cultivo un poquito más allá, y que de vez en cuando sacan la bomba y se deshacen de los residuos. Incluso tienen zonas donde las vinazas, vinaza seca, la venden. Y le pregunta al del tractor y la vende y la compra. Muy bueno. Decimos en La Mancha, muy bueno. Y es que muy bueno. Claro, pues entonces, lo digo también, no sé quién me está escuchando, pero supongo que hay de todo tipo. El experimento es muy sencillo. Me voy al campo, sin medios económicos. Les invito a comer a los chicos. Lo digo a los chicos porque vino la chica y el chico que era de la zona y era el que me dijo cómo podíamos llegar al sitio y demás, ¿no? Entonces tengo las vinazas y tengo distintas parcelas donde encuentro colores más oscuros, un poco menos oscuros y el color original del suelo rojo. De manera que el experimento es, pues voy a coger en función de los contenidos. No, la cosa no es nada mucho más. Y yo sé de paso, luego se publicó una revista de estado de impacto, bueno, publicaciones y fenomenal, sin lugar a dudas. Caramba, eso también no pasa nunca. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Tenemos a ver si lo puedo ver aquí, tenemos el suelo rojo con un pH alrededor de 8. Ay, no, pues ¿qué he tenido en mis manos? ¿1000 suelo? Probablemente 800, de ahí no baja. Entonces, pH 8, 8,1, normal. ¿Y la vinaza? ¿Por qué no va? La vinaza, pues la vinaza tiene un pH mucho más bajo, alrededor de 5. Entonces, 3 muestras de una parcela 1 que estaba muy cerca de donde añadían las vinazas, pues me dan un pH alrededor de 8. Esto me dio en agua. Y otra parcela con menos, y otra parcela. Bueno, los pHs no cambian. Contento, feliz. No hay cambios de pH. ¿Y el contenido en materia orgánica? Mi suelo rojo, muy poquito, términos manchegos, poquito, y obvio, normal. ¿Y la vinaza tiene materia orgánica? Claro, es una materia orgánica además biodegradable, estupenda. Por tanto, si la añado al suelo, lo esperable es que vemos que en la parcela 1 se incrementa, en la parcela 2
se incrementa, en la parcela 3 le añade un poquito de materia orgánica y funciona estupendamente. Que era uno de los objetivos. ¿Qué es lo que le gusta a mi agricultor manchego? Y la estabilidad estructural, estupendo a la vinaza. Pues decimos, el suelo rojo no tiene una estabilidad alta, pero con la materia orgánica, con poros, he agregado las sustancias, he ayudado a la estructura, aumenta. Y de metales pesados, que es por donde yo lo había encaminado inicialmente, pues resulta que no. Sí que las vinazas tienen, pero como no llevan mucho tiempo, pues realmente los contenidos no superan los valores de referencia. Estupendo, en cualquiera de las parcelas. Evidentemente, la parcela que tiene menos, la P4, la P4 tiene menos contenidos. Obviamente la mineralogía no detecta cambios, pero en el laboratorio yo ya observé que cuando estaban midiendo la textura, la floculación se producía prácticamente de inmediato. Había una mala dispersión. ¿A qué era debido? Inmediatamente lo vimos. El suelo rojo, como tantos suelos, la conductividad 0,2, 0,3, 0,4. La vinaza debería tener algún componente. Supongo que le añadían yeso, pero no estoy seguro. Sulfatos. Digo no estoy seguro porque me costó sacar la muestra. La parcela 1 aumentó prácticamente hasta 8,17 metros. La parcela 2 prácticamente hasta 6. La parcela 3 prácticamente hasta 6. Cuidado. Entonces hemos transformado un suelo sin conductividad eléctrica a un suelo con una conductividad inapropiada para un uso agrícola. Eso me movió. Es que estoy demostrando que yo soy bueno. No. Bueno en términos manchegos, sino que tengo dos suelos a los que le he añadido, no, como se puede ver a la izquierda, es un vertisol sobre materiales volcánicos, a la derecha el suelo rojo. Entonces me traigo muestras al laboratorio, hago un experimento cogiendo unos vasitos, poniendo unos 200 gramos de muestra y le añado 1 mililitro, a otro vasito 5 mililitros, a otros 200 gramos de muestra en otro vaso 10 mililitros, 20 mililitros, 40 mililitros, cantidades crecientes que son acorde con lo que se añade habitualmente. Y espero a ver qué sucede 30 días, 60, 90, 120. Eso es rememorando cómo eran las letras antiguas de los bancos, ¿no? 30, 60, 90, ¿verdad? Y el experimento es muy sencillo. Miro la conductividad y evidentemente, como era esperable, la conductividad va incrementando con el paso del tiempo. En el lubisol, en el suelo rojo, y en el vertisol, en el suelo de muchas hematitas muy bien formadas, una arcilla expandible idílica, sucede sin lugar a dudas. Es decir, aquí depende del tipo de suelo, que es un poco lo que yo quisiera resaltar, depende del tipo de suelo y depende del buen uso que yo haga de ese suelo. Porque eso sí, creo que hay una buena parte que son ingenieros agrónomos que nos están escuchando, saben que un riesgo no existe cuando la conductividad es muy baja, cuando nos vamos ya encima de 4, que es el nivel establecido, realmente tenemos un riesgo elevado, no digamos, si como en algún caso hemos llegado prácticamente a 8, 17 metros, en cualquier rendimiento de cultivo no podría ser. Bueno, eso es adición de vinazas y en un caso concreto que yo he conocido. En este otro caso no son vinazas. Cerca de Ciudad Real estoy haciendo cartografía y de pronto veo la madre de la edafología. ¿Cómo que la madre de la edafología? Sí, porque yo nunca había visto suelos rojos con horizontes eluviales de pérdida en superficie. Algunos sobre materiales ácidos fuera de nuestro país existen, pero aquí yo no los había visto. Inmediatamente me tiré al suelo a ver qué es lo que pasaba. Y lo que pasaba realmente es que estaban añadiendo, cuando la tocas, melazas de remolacha. Este es un cerrito de cuarcitas, muy poca cosa. Uno de los montes islas de los Inselberg de La Mancha, donde uno se sube, donde Don Quijote divisaba sus molinos, y vemos manchitas alrededor. Son porque a 2-3 kilómetros está la antigua industria remolachera, ¿verdad? El rojo aquí en primer término, y por tanto esos suelos, aquí lo único es que estaban haciendo una zanja y aproveché porque, en fin, era como el origen de la edafología, ¿verdad? Suelo idílico, este de aquí, rojo estupendo. Bien, ¿qué le pasaba? El suelo en el entorno de esos montes islas, de esos cerros cuarcíticos pizarrosos,
pH no es habitual, no llegamos a pHs de 8, 8,1, digo habitual en La Mancha, perdón, son materiales carbonatados. Muchos llegan incluso al 6,5, 7 pH. Pero entonces, ¿qué hizo? Incrementar la adición de carbonato, comparando un suelo sin aditamento y uno equivalente con el aditamento de melaza, el cambio era sustancial. ¿Y el carbonato calcio? Pues obviamente se incrementa. Bueno, eso a veces puede uno pensar si a lo mejor igual que la caliza activa. Hombre, aquí la caliza activa llegamos prácticamente al 16-18%, pues no era lo ideal. Y la conductividad eléctrica se mantenía muy bien. Y la materia orgánica, mejor. Y el nitrógeno mejoraba. Luego hay una tendencia hacia las funciones favorables, hacia la mejora de ese suelo para una perspectiva agrícola. Obviamente, desde el punto de vista de la mineralogía, era insustancial los efectos que se producen. Ese mismo tipo de melaza lo hemos añadido a unas superficies preciosas, a unos de esos suelos viejos, maduros, que existen en los montes de Toledo. Ven una especie de tentáculos, es la araña, esas superficies viejas, planas, en relieves montañosos como es los montes de Toledo. Bueno, en esas zonas es que son muy bonitos, son superficies tendidas, la araña ibérica tan característica, una finca, me parece que era de los Albertos, no sé cómo se llama, es una muy conocida. Bueno, esto le estaban añadiendo y con muy buen criterio. ¿Pero por qué? Pues porque eran suelos de pH 5, 5, 1, 5, 2, 5, 3. Entonces, añadirle esta pequeña cantidad de melaza, obviamente, favoreció muchísimo las propiedades inequívocamente. Y lo pudimos comprobar no solamente en una serie de propiedades físico-químicas, elevando el pH especialmente, ¿verdad? Porque en la parte inferior hay incluso signos de oxidorreducción, suelos muy maduros, en fin, prácticamente impracticables, ¿no? Pero el contenido en agua, trabajo también publicado, dicho sea de paso, el contenido en agua en la parte superficial y prácticamente donde el enraizamiento fino de la vid tiene lugar, se incrementó sustancialmente, además, como he dicho, de otra serie de parámetros. Bien, dejo de momento el vino, me voy a la aceituna, 2 detallitos nada más, qué pena que esto salga así a unos paisajes de Jaén, pues árboles preciosos, magníficos, ¿verdad? Ideales. Bueno, aquí hay 2 tendencias, por lo que yo tengo entendido, la centrifugación 2 fases, la centrifugación 3 fases, el orujo, el alperujo, residuos de la industria oleica, ¿verdad? De poda, orujillo, el alperujo, que es lo que está de moda ahora. Bueno, tenemos en cuenta que España es el primer país, produce muchísima cantidad de aceite de oliva, ¿verdad? Y los residuos, foto no es mía, la foto no es mía, está sacada de internet. Y los residuos que hago con ellos, que hago con los alperujos, pues en muchos casos están sacadas de internet, pues ahí están, esta de aquí es de Córdoba, ¿verdad? No sabemos qué hacer. Ahí están escondidos. Bueno, pero se ha intentado añadir a los suelos, la edición de Alpechín, y se ha hecho no solo, sino añadido con abono de gallina, con orujos, escobajos, con contenido muy diferente. ¿Por qué? Porque las experiencias tomadas de los autores fundamentalmente cordobeses y sevillanos, las experiencias es que finalmente acaban salinizando, entre otras cosas. Salinizando. Respecto a la aplicación de purines, yo solo tengo que decir que tengo alguna tesis en mis manos, he tenido alguna tesis en mis manos sobre este asunto. Yo no he trabajado, pero sí he sufrido del estudio que citaba el profesor David Badía sobre las tablas de miel, zonas de las tablas de miel eutrofizadas, verdes, como la aceituna. Zona fuertemente eutrofizada con fuertemente enriquecimientos en nitrógeno. Eso no puede ser. Era que hay que tener mucho cuidado. Entonces, volviendo un poco a los residuos ricos en materia orgánica, especialmente en uso agrícola, una de las posibilidades es el compostaje. Y uno se pregunta, ¿es bueno el compostaje? Bueno, el compostaje que yo veía en la depuradora de la China hace 40 años, yo no creo que fuera un compostaje. No sé, dio la depuradora de la China porque es una de las más conocidas o la primera que hubo en Madrid, o una de las primeras, sí, la primera.
Desde luego el compostaje es bueno porque elimina residuos que hemos generado y esos residuos mejorados los puedo emplear sobre suelos degradados desde el punto de vista agrícola. Esto es una imagen de esos Cuéllamos, unos colegas, unos amigos que montan un negociete, en el buen sentido de la palabra, compostando de una manera muy sencilla, Y ¿qué es lo que hace el primero el curso, ¿no? Aporta nutrientes, mejora la porosidad, disminuye la densidad aparente y por tanto aumenta la porosidad, aumenta la infiltración, la capacidad de retención de agua, la capacidad de intercambio, la estabilidad estructural, ¿no? Que son favorabilísimos, ¿no? Entonces uno tiene que estar favorable a los compost. Pues sí, incluso el compost, y ya voy a ir dando paso a mis colegas argentinas, los compost derivados o hechos con residuos de la cebolla. Nosotros no tenemos, que yo sepa, lo que veo por la Mancha, no parece que sea un problema. Parece que en Argentina producen grandes cantidades, concretamente en Río Negro, cerca de Mendoza, y ahí pues la cosa puede ser diferente. Y a mí lo que me plantea es si los compost todos son útiles o hay un problema de contaminación. Bueno, mis colegas argentinas, con las que hemos publicado, por cierto, gran parte de estas cosas que estoy mostrando las tenemos publicadas. Entonces, si alguien quiere algún dato de estos publicados, yo le puedo pasar la comunicación con mucho gusto. Mi correo estaba al principio, luego aparece también al final. Entonces, añadir el residuo de cebolla directamente no parece lo más razonable. Ahora, si lo mezclo con residuos de alfalfa y con estiércol de vaca, por ejemplo, pues hombre, la cosa de alguna manera se dulcifica. De verdad que hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando lo utilizo en los invernaderos. Allá tenemos muchos invernaderos. Bueno, no tanto, a lo mejor podríamos tener mucho más, porque produce una gran cantidad, sobre todo en Andalucía, y produce muchos residuos. Yo no digo que sean de cebolla, lo que digo es que los residuos de cebolla se pueden compostar y se pueden hacer unos experimentos, concretamente para ver cómo varía el pH, cómo varía el producto que trato con un compost que he prefabricado. Esto tengo que reconocer que se lo debo, como digo, a mis amigas argentinas. Vemos en este gráfico cómo varía el pH. Resulta que el pH va estupendamente y la humedad estupendamente y la temperatura en la que se produce, pues se produce también bastante bien y la conductividad eléctrica es ligeramente alta, pero en realidad el residuo de por sí lo era, pero sobre todo la relación carbono-nitrógeno me está indicando que es una materia orgánica favorabilísima. Y por tanto, la conclusión de esta publicación, insisto, no estoy mostrando una publicación per se, sino un residuo que yo creo que en España, hasta donde yo sé, no es un problema, puede ser utilizada agrícolamente y ha sido utilizada agrícolamente con éxito, concretamente en Argentina. Y de hecho, en otro experimento, este es un trabajo que está en vías de publicación, experiencias hechas sobre el tomate, con compost de la naturaleza que hemos visto anterior, pues lo que se encuentran efectivamente es que sobre el peso del tomate, sobre el desarrollo de la planta, etcétera, en distintos tratamientos, T1, T2, T3, T4, T5, en definitiva es distintos contenidos y variando las proporciones, yo no me puedo entretener en este tema, claramente, pues se encuentra que hay algunos que son muy favorables y eso, para un país como Argentina, que produce gran cantidad de tomate, entre otras cosas, pues tiene una importancia extraordinaria. ¿Y podemos utilizar los residuos agrícolas para el champiñón? Bueno, la anécdota podría contar una anécdota muy interesante, pero quizás no me estoy pasando de tiempo. Esto es un día en una biblioteca buscando un libro y de pronto me encuentro que en mi tierra, en pleno Cuenca, hay un centro de investigación y experimentación de los servicios del champiñón. Me pongo en contacto con ellos y mira por dónde a los pocos días, con el curso internacional de verano de los hispanoamericanos, pues fui a verlo. Sorpresa para mí, yo no había visto el mundo del champiñón, y lo que veo allí es caca de la vaca. Caca de la vaca, sí, y residuos agrícolas. Aquí los tenemos, residuos agrícolas, paja, en definitiva, y con otros constituyentes más, los mezclo, los manejo adecuadamente y es donde luego inoculo el bicho para sacar materia.
Bueno, podemos utilizar los residuos, naturalmente. ¿No puedo hacer un suelo rojo de estos tan bonitos de La Mancha? Pues claro que sí. ¿Añadir el compuesto? Pues en principio sí, pero tengo que conocer la naturaleza. A este viñedo que afortunadamente ha mantenido sus encinas originales, pues Cuenca, magnífico, estupendo, ideal. Y esto lo traigo porque tuve la oportunidad de hacer un pequeño trabajo para una empresa en Gelsa, Zaragoza, ¿verdad? Pues una imagen preciosa. ¿Lo añadiría a cualquiera de estos tipos de suelo? Depende de la naturaleza. De luego, aunque están influenciados por estos relieves de yeso sobresalientes, y hay yeso en suelos del entorno, pues a lo mejor no es lo más adecuado. O sí, hay que verlo, hay que estudiarlo, hay que identificarlo. Siguen siendo los yesos de Gelsa, donde está ahí una yesera muy conocida. En este caso, lo puede utilizar aquí en los yesos del sur de Madrid, entre Toledo y Ocaña. Puedo utilizarlo sobre esto. Solo tiene sentido en una salina donde hay mirabilita, ternardita, minerales extraordinariamente identificativos de suelos salinos, evidentemente no. En este caso de Gelsa, lo que se hizo fue un experimento, ahí se ve el Ebro al fondo, añadiendo compost, porque lo que querían era recuperar unos terrenos donde habían hecho unos trabajos para la extracción del yeso. Y los resultados naturalmente fueron favorables, aunque aquel proyecto yo no participé en su totalidad, por la sencilla razón de que era un experimento a muy corto tiempo. Lo llevó prácticamente el profesor Alfredo Polo, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y yo le ayudé a la identificación de los suelos, que eran muy sencillos, pero el experimento era muy interesante en este caso para recuperar que la estructura, recuperar la clave de tener un buen suelo. Y podemos reutilizar los compost de raspón, en este caso es de Abadía Retuerta. Les he pedido permiso para enseñarlo y les he pedido el permiso de enseñarlo y me pregunto, en este caso, que es un suelo arenoso, fuertemente arenoso, ¿tiene sentido? Ahí es donde tiene mucho sentido. Solo tengo que tener en consideración si ese compost de alguna manera tendría que mirarlo y mirar la referencia, un contenido elevado en metales fitotóxicos. Entonces, yo sé, estoy ya terminando, yo sé que el cultivo, está el viñedo tradicional de La Mancha, ¿verdad? El cultivo necesita fertilizante, necesita cuidados, necesita mimarlo. Bueno, parece que me voy a ir a otro mundo, pero es que lo tengo encima de la mesa, no podía pasar sin contarlo. Estoy hablando de las tierras raras, porque es esto, hablando ahora de las tierras raras. Estoy hablando de un grupo de elementos, 17 elementos que están ahí metidos en tantano, cerio, praseodimio, neodimio, propio, gadolinio, muy variados, al que se añade el escandio y el itrio, 17 elementos que son raros, se denominan tierras raras, rare earth elements. Es que son raros, pero son raros porque están muy dispersos, están en concentraciones por encima del plomo, por encima del cadmio, de eso que sabemos que son peligrosos. Bueno, hay un mundo ahora alrededor de las tierras raras. ¿Por qué? Pues porque las tierras raras son unos elementos fundamentales desde el punto de vista de la estrategia militar, desde el punto de vista de las enormes utilidades que tienen. Bueno, un mundo que voy a enseñar en 2 minutos. El campo de Montiel es mi tierra y se oponen a que el campo de Montiel se inicien los trabajos para el yacimiento un yacimiento de tierras raras. En parte llevan razón porque son unos suelos rojos magníficos, muy bonitos, son esos territorios desconocidos que uno no pasa entre Madrid, La Mancha, Andalucía, no pasa, se va por la 4 por el tren. Pero es un mundo que está ahora mismo en disputa. Están aquí, están en muchos sitios, pero solo están reconocidos algunos yacimientos en algunos puntos. Y en España, pues muy poquitos. ¿Y dónde? En este momento, en la zona de Torrenueva, concretamente en Campo de Montiel. Ahora, somos conscientes que la mayoría, me niego a decir que no, la mayoría queremos el mejor coche o los mejores coches o coches que tengan la mayor sofisticación. Yo no, porque cada vez me entero menos de los sofisticados coches, de manera que así mi coche tiene 22 años. Pero sé que la mayoría
o una parte importante, no la mayoría, una parte importante de la fabricación de un coche lleva tierras raras. ¿Y dónde están las industrias? ¿Dónde está el capital de las tierras raras? En China. Y los norteamericanos dicen que también quieren participar. Y Brasil tiene algo, pero bueno, está más escondido. Mundo en este momento de controversia alrededor. Algún artículo he leído recientemente de un militar hablando de las tierras. Bueno, entonces con esa perspectiva, y puesto que he trabajado por esa zona, cojo mis suelos, los suelos rojos con horizonte cálcico, y veo cómo están de tierras raras. Veo que hay bastante cerio, veo que hay bastante neodimio, bastante lantano, son los contenidos. A ver si lo puedo ver, en el horizonte superior y en el inferior. Y están ahí. Y en hoja, pues también hay tierras raras, en hoja de viñedo, perdón. En hoja de viñedo también hay muchas menos cantidades. El factor de bioacumulación es pequeño. Lógico. Pero ¿qué me encuentro? Hago un mapa de la denominación de origen Valdepeñas y ¿qué me encuentro? Que los contenidos en tierras raras de estos elementos, de 6 elementos solo, están como muy dispersos. ¿Qué pasa aquí? En algún caso, elevado. ¿Qué pasa aquí? ¿Es que hay tierras raras? No, porque el contenido está dentro de los márgenes normales. Pero en algunos puntos sí. Y el hecho de que esté disperso a mí me hace sospechar que tiene que ver con el abonado. ¿Cómo? ¿Con el abonado? Pues sí, que se abonan fosfatos. Yo me acuerdo que uno de mis días felices en La Mancha, cuando tenía 6, 7, 8 años, cuando venía el camión con los fosfatos. Que viene el camión, venga, los niños a licenciar, a ver cómo llegaba el camión y sacaban los fosfatos. Y ahora todavía se siguen añadiendo fosfatos, de manera que a mí no me extraña, perdón, que ahora existan puntos elevados. No, pero habrá que seguirles la pista a esos puntos, como estos que tengo aquí, con concentraciones relativamente elevadas en tierras raras. Voy terminando. Toda la aplicación agronómica de residuos, muy bien. Dentro de los límites, en el camino que hemos visto, venga, termino, pero hay unos factores limitantes. ¿Cuál es el contenido en sustancias fitotóxicas? Esto es fundamental. ¿Tiene microorganismos patógenos? Sí. Bueno, ¿huelen mal? Sí. Pero probablemente no sea el problema. No sé que tenga algún virus, ¿verdad? ¿Cómo está de metales pesados? Plomo, cadmio, zinc, mercurio, níquel. ¿Cómo está? Esto es fundamental. Y esto tenemos las normas, tenemos los criterios. De verdad que en ese sentido hay que tomarlo muy en consideración. Y para terminar, haciendo caso, como no, al profesor Badía, hay que tomar en cuenta la biodiversidad. En el suelo viven multitud de organismos. Y un criterio para saber si un suelo está vivo, está sano, es precisamente a través del estudio de la microfauna que existe. Porque realmente sabemos que de los suelos salen los alimentos, lo tenemos muy claro, ¿verdad? Pero que en una cucharada, como decía el profesor Badía, nos hemos pisado el terreno, existen miles, millones, ¿verdad?, de organismos, que son los que demuestran la buena vida. Bueno, en este sentido, es la última tesis que he tenido la oportunidad de dirigir, un magnífico venezolano, ¿verdad? Pues en el estado de Guárico han hecho una serie de experimentos que consisten en manejar de una manera conservacionista. Antes pensaba, el conservacionista, poco, no. Y han hecho cultivo de maíz y lo han hecho un seguimiento con la brachiria y toneurea, en la estación de Guárico. Y han visto que es favorable. ¿Cómo que es favorable? Pues que la macrofauna edáfica es mucho mejor conforme menos se fertiliza y conforme se toman en consideración unos residuos más favorables. En este caso el maíz, la imagen de colega, ¿verdad?, que me la ha cedido, pues estupenda, sin equívoco. Termino. En definitiva, ¿podemos añadir residuos? Está claro que sí. ¿Podemos reutilizar? Puesto que la conferencia tenía una parte importante sobre la industria vitícola, ¿podemos utilizar gran parte de los materiales vitivinícolas? Naturalmente. ¿Para farmacia? Claro que sí. ¿Para otras cosas? Claro que sí. ¿Para los propios suelos? Claro que sí. Pero tenemos que tener en cuenta los suelos. Vuelvo a pisar el terreno con el profesor Badía, claro que sí. Si un suelo tiene baja fertilidad y resiliencia, capacidad de respuesta, entonces será mucho más vulnerable.
Si por el contrario el suelo tiene alta fertilidad, alta resiliencia, se hará mucho menos cuidado. Luego tengo que tomar en consideración no solo de qué me quiero deshacer, qué tipo de residuo agrícola me quiero deshacer, sino naturalmente tomar en consideración el suelo, la naturaleza, su fertilidad, su capacidad de reacción ante un uso inadecuado. Para mí esto es fundamental. Es una pena porque esta diapositiva también era dinámica, pero por lo que veo hoy la técnica no va conmigo. Y ahora ya sí que termino con 2 diapositivas. Decía el profesor Badía, no me ha dado tiempo a cambiar la diapositiva. David, los bombos en Tomelloso, hechos de qué? De horizonte petrocálcico. Era un lugar idílico para tomarte la comida, porque no ibas a la casa con la moto, ibas con el burro, entonces no te daba tiempo y había que arar durante todo el día. Era un sitio idílico, una grado de humedad para mantener la comida estupendamente. Algunos, como este de aquí, si logro, este es un antiguo, pintado y han hecho la casa moderna. Bueno. Termino entonces. Lo siento porque esta mano se movía. Muchas gracias. David me ha ajustado a los 45-50 minutos. Quedo a la disposición. Lamento un poco mi vehemencia y uno quiere mostrar muchas cosas, quiere mostrar más de lo que sabe, por decirlo de alguna manera. Ahí está mi dirección de correo electrónico. Cualquier cosa, encantado, no, encantadísimo. Y con esto doy por cerrado, David. Quedo muy bien. A vuestra. Me he ceñido al tiempo. No sé si a lo que habías pedido. Sí, muchas gracias, Raimundo. Efectivamente, te has ceñido al tiempo pedido y de hecho vamos bien de tiempo. Originalmente habíamos comentado de que simplemente se enviaran preguntas al chat, pero bueno, no vamos mal de tiempo. No sé si Aurelia está ahí controlándonos desde el Colegio de Agrónomos y quiere dar paso a alguna pregunta, pues tenemos esa posibilidad porque vamos bien de tiempo. Sí, sin problema. Pues, a lo mejor alguien quiere intervenir directamente o no, no es posible. Sí, si hay alguna pregunta concreta, no quiero alargarme mucho, pero ya que vamos bien, ¿no? Es solamente la una. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, aparte de poderla enviar vía chat y que tú le respondas, no sé si querrá hacerla ahora alguien de los 70 que estamos inscritos por ahí. Hay una en el chat que preguntan ¿alguna idea sobre la aplicación de residuos en jardines y parques urbanos? Muy bien, pues estupendo. Lo digo que estupendo porque he tenido la oportunidad, esto es lo que tiene ser ya mayor, de haber visitado la planta de compostaje de Villanueva de la Cañada, un pueblito que está aquí hacia el noroeste de Madrid. Hay una zona, termina, digamos, la zona más guay de Madrid, de Majadahonda, un poquito más arriba, ya cerca, camino del Escorial. Hay una planta muy bien diseñada, no desde ahora, lleva ya muchos años, no sé en qué situación está ahora, porque hace unos 4 o 5 que no he pasado por allí. Esta planta de compostaje lo que hace es que recoge no residuos urbanos, sino que lo que recoge son residuos de jardinería. Y es una planta importante. Tuvo ahí algún vaivén y esos residuos lo han reutilizado, desde luego para uso agrícola. Pero desde luego esos serían los mejores para reutilizar en jardinería. Claro que sí. Ahora, cualquier tipo de compost para jardinería, cuidado. Yo no me haría cargo de los compost que hacían, no quiero meterme, no conozco ahora cómo están los de Biopinto, por ejemplo. Biopinto lo digo porque es una grande de aquí de Madrid, pero yo no me haría cargo de los de la depuradora de la China, espero que no me esté escuchando algún concejal de aquella fecha, pero de la depuradora china de hace 40 años, yo no me fiaría. Y hay que tomar en consideración la calidad de ese compost, que seguramente aporta una serie de propiedades favorables, pero luego tiene efectos fitotóxicos. Luego para un jardín donde puede haber niños no es lo más adecuado. Muy bien. Pues hay más cosas, parece que hay por ahí. Aurelia, ¿quieres seguir tú? Sí, como estabas, sí, también hay más consultas. ¿Qué opina sobre la siembra
directa y sus pros y contras respecto al suelo y beneficios agrícolas a largo plazo. Bueno, yo tengo mi opinión, pero hay tesis. Alguna creo que la tengo, para siembra directa. Evidentemente es el camino menos dañino para destruir el suelo. Hay experiencias hechas que ponen de manifiesto que es favorable para lo que finalmente quiere el agricultor. El agricultor lo que quiere es más cantidad y, si es posible, calidad también. Entonces hay experiencias que demuestran que incluso va mucho mejor. Lo que es evidente es que no rotula el suelo, la siembra directa es mucho mejor, pero sobre esto, insisto, hay tesis dedicadas, no se puede resumir en una palabra. Hay unos factores favorables, sin lugar a dudas, y otros, los desfavorables son los mínimos. Yo diría, en definitiva, si tengo que decir que sí, iría. Pero yo creo que un arado en chisel, un arado superficial, no rotulante, no le veo ningún mal. No soy contrario a un arado. Un solado de esos que se hacían, pues eso ya tendría mis dudas. Pero no sé, David, a lo mejor tú puedes contestar mejor que yo. Bueno, no, yo estoy contigo, ¿no? Que está claro que la protección de la superficie del suelo, la presencia de una cubierta, va a ser beneficiosa, además de la aportación de los residuos, ¿no? Por el incremento de materia orgánica y por evitar el impacto directo de la lluvia. Hay que vigilar que el tratamiento de las malas hierbas pues no sea un problema también, claro. Tiene muchas aristas. Tiene aristas, sí, señor. Hola, buenos días. Sí. Hola. ¿Podría hacer una pregunta muy rápida? Claro. Vale, me presento. Soy José María Ayuso, responsable de viticultura en Viñas del Vero. Tenemos una depuradora desde hace 15 años. Gracias a un cambio de ley del año 97 podemos regar con esta agua, de modo que todo el agua de la bodega lo utilizamos en el riego del viñedo. Y desde hace esos mismos 15 años tenemos los lodos en la balsa y hemos puesto un macizo filtrante y una mineralización. La ley actualmente no permite utilizar estos lodos en tanto en cuanto los considera una sustancia tóxica. Entendemos que agronómicamente será positivo, pero mi pregunta es ¿cuándo cree usted que podrá cambiar la ley para que podamos aplicar esto de una forma normal sin tener que ser considerados unos gestores de residuos peligrosos? Pues te diría que ha hecho con la Iglesia, no sé cómo decirte. Me estás preguntando que qué opinarán los políticos, que son los que tienen que hacer las leyes. Es un poco difícil contestarlo. Desde luego, yo lo que haría es, lo tienen prohibido, muy bien. Vamos a ver cuál es la composición. Si eso, no sé, estoy hablando es una barbaridad. Tienen dioxinas y furanos y en unas concentraciones por encima de los valores umbrales, pues tendría que decirte, lo siento, no habrá ley. Ahora, yo no creo que tengan dioxinas y furanos. Yo no lo creo que tengan. Entonces, eso tiene que partir de una buena identificación composicional. Y si tengo una buena identificación composicional, te lo defiendo aquí en la China y en la Conchinchina. Si me dices que tiene de cadmio 10 ppm, 10 miligramos por kilogramo, te diría, yo no lo puedo utilizar agrícolamente. ¿Pero puedo hacer otra cosa? Pues sí, pues a lo mejor para compost, para flores, para tener un invernadero de flores. Veíamos ayer, no sé, en televisión, donde lo he visto, unos invernaderos, sí, en televisión, unos invernaderos de flores magníficos que llevamos a Holanda y demás. Es decir, para mí, yo no sé cuál es la norma. La norma, además, supongo que lo que existe en este momento, supongo para ese caso concreto, está derivado de una directiva europea y, por tanto, el cumplimiento obligado. Pero si no hay una normativa específica y clara, yo lo que haría es, mire usted, tengo estos datos, no de una muestra, no de dos, unas cuantas muestras y me llevo un técnico al lado y lo defiendo. Me llevo a David y lo defiendo. Seguro que lo puedo hacer perfectamente. Pero claro, yo no puedo llegar allí y decir que no voy contaminado. De todas formas, hay técnicas que se pueden limpiar. Yo no soy ingeniero, no soy de ese campo, pero técnicas para limpiar, para manejar adecuadamente esos
esos subproductos. No sé si tú estás también de acuerdo conmigo, David. Sí, efectivamente. Es un tema, de nuevo, con polémicas. Habrá que buscar soluciones a todo ese tipo de residuos en los que, bueno, actualmente la legislación supone una serie de pegas, ¿no? Sí, pero fíjate que yo te diría, perdona que intervenga, me buscaría un buen abogado, un experto que conozca bien las normativas existentes, porque esa es la clave. A lo mejor una comunidad no tiene, y la otra tampoco tiene, y la otra tampoco tiene, y la mía sí lo tiene. Hombre, me parece que eso es, no sé, desde un punto de vista me parece muy razonable. O resulta que la mía tiene una normativa y la otra también, pero resulta que no van con los mismos valores. Es decir, eso exige, por decirlo de alguna manera, una inversión en un sentido o en otro, científico o en el mundo jurídico, no lo sé. Sí, al final... Tal y como vamos aprendiendo, vamos modificando, ¿no?, las legislaciones. En determinados momentos hemos hecho un tipo de labor, un tipo de aportaciones, hemos ido viendo los problemas que generaba, bueno, y se ha ido modificando reglamentaciones. Entonces, me imagino que con estos temas avanzaremos de igual forma. ¿Alguien más quería hablar por ahí? No sé quién era, perdona que te he cortado. No sé si al que ha preguntado le hemos contestado adecuadamente o quiere... Sí, a ver, efectivamente el problema radica en que un lodo un fango de un proceso aerobio está considerado como lodo, sea de una ciudad o sea de una empresa vitícola, ¿no? De ahí surge el problema. Nosotros, evidentemente, hay que caracterizar ese material, ese lodo, que además sea mineralizado, ¿no? Efectivamente. Y desde luego que ahí no va a salir nada. La cuestión radica en que la norma entiende que eso es un lodo de depuradora y ya está, ¿no? Efectivamente. Por supuesto que habrá que lidiar con la administración como otras tantas veces más, pero he querido expresar esta protesta para que reflexionemos que muchas veces las normas que nos damos todos están impidiendo realizar ciertas prácticas beneficiosas, ¿no? Nada más que seguramente es beneficioso. Y de todas formas, yo creo que alguna tesis tengo también por ahí sobre lodos, no de industria vitícola, aplicados a suelos, ¿eh? Yo creo que existen, vamos, seguro. Sí. Bueno, a ver, en Castilla-La Mancha los lodos de las destilerías van directamente sin ningún tratamiento al campo y ahí están, además, llamando lo que eso es una valorización, ¿no? Es decir, que también la norma en cada sitio pues, se establece de una manera, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo contigo, pero no conoces los problemas que tienen con... Estoy pensando en la de Daimiel, ¿verdad? Los problemas que tienen con los habitantes. Es enorme. Sí. En fin. Hay varias preguntas en el chat, lo digo por no convertir en un diálogo. Gracias, José María, por tu pregunta. Gracias a vosotros. Veo que, por ejemplo, hay algún par de preguntas sobre metales pesados. Miguel Ángel González, por ejemplo, habla de que algunos metales pesados muy habituales en cantidades elevadas en el resultado final del compost, cuya procedencia se asocia a los piensos utilizados en alimentación animal. Bueno, se rumorea, entiendo que se pretende que pasen a ser micronutrientes. ¿Sabe usted algo al respecto? No tengo idea. Si digo algo, será un pensamiento, pero no tengo en este momento capacidad. Vale. A continuación, bueno, voy a hacer un salto, después vuelvo al chat de David Erika Meca, pero Graciela Pellejero de Argentina te felicita por la presentación y manifiesta su preocupación por la acumulación de metales pesados en los suelos, ¿no? Ya que falta mucha investigación en la cuantificación. Año tras año, aportar compost podría generar esa acumulación. No sé qué te parece. Bueno, me parece muy bien. El problema está en que tú presentas un proyecto a 3 años, que es lo normal, y puede que te lo acepten o no. Cuando tú dices, no, pero es que este proyecto quiero verle el seguimiento, a mí me gustaría pasar ahora, no puedo, ver esas vinazas que han ido añadiendo, porque las conozco muy bien, paso cerca de ellas con relativa asiduidad,
A ver qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? Yo he dicho que no había problema de metales pesados, porque llevaban 5 o 6 años nada más añadiéndolo. Habrá que ver cuando lleven mucho más tiempo. Es decir, que lo que dice la profesora Graciela lleva toda la razón. Hay que hacer un seguimiento a más largo plazo. Pero para eso hay que concienciar a los políticos. Claro, dices, ya estás con lo tuyo. Pero si yo no hago un proyecto continuado en 10, 12, 14 años, me pides todo lo que quieras, me exiges todo lo que quieras. Bueno, estos proyectos necesitan no 2, 3 años, que está bien. Para ver un efecto acumulativo necesito tiempo. O sea, que lleva razón. Muy bien. Había un mensaje previo de David Erikmeka que habla de los restos vegetales de invernadero. Dice, está siendo usual la incorporación de los mismos picados en verde sobre el suelo al finalizar el cultivo. ¿Cuál puede ser el efecto a largo plazo de esa aportación? ¿Puede haber algún ¿De los restos de cultivo, entendido? Sí, dice restos vegetales de invernadero picados e incorporados al suelo al finalizar el cultivo. Favorable. Lo que estoy devolviendo al suelo, los elementos que le he extraído. La verdad que favorable. Desde mi punto de vista, favorable. No he trabajado sobre ello, pero estoy seguro que favorable. Seguro. Sí, la alternativa sería compostarlos, ¿no? Pero también... Bueno, por supuesto, compostarlos, pero no va a ir en detrimento, no. Muy bien. Bueno, yo creo que no veo más mensajes, lo podemos dejar aquí, ha habido cierto intercambio. Si hubiera alguna otra cuestión que se envíe, pues te la haríamos llegar. No sé si Aurelia, desde el Colegio Oficial de Agrónomos, quiere comentar alguna cosa antes de acabar. Nada, daros las gracias a los dos. Muchísimas gracias, Raimundo, y muchísimas gracias, David. Y a todos los asistentes por estar ahí hasta el final. Pues espero no haber defraudado, y gracias, David, porque si no hubiera sido por tu participación, tu llamada no hubiera sido posible, y como no, gracias a las organizaciones, especialmente al colegio, ha tenido la amabilidad de invitar. Agradecidísimo. Un placer para nosotros. Gracias a todos y feliz Día Mundial del Suelo. Feliz Día Mundial del Suelo.